Ahora mismo recuerdo a una perra que yo tuve que se murió, que quería mucho y que se llamaba Loto. Oye, ¿dónde estaba esta perra? ¿Dónde estaba este recuerdo? Antes de que os lo mencionara ahora. ¿Dónde Eso es estaba? la idea del estado funcional. Estaba almacenado y cuando se activa ese estado sale todo junto. Sale la perra con la situación, el entorno y el estado emocional del sujeto que le resultaba agradable ver su perro. Eso es rescatarlo de la memoria, pero no está necesariamente en un sitio físico, que es la idea de poner la memoria en una caja. Sí. Y abro la caja del perro... Pero está todo lo que me ha pasado ahí dentro, muere en alguna parte. De momento la neurociencia lo más que puede decir que el cerebro es el que produce la actividad mental, no hay otro sitio donde se guarden esas cosas. No sé si Juanvi tiene otro sitio. Mira, hay que ser muy discretos se maneja sistemáticamente el concepto de representación. El concepto de representación hace alusión a la forma en la que se almacenan los recuerdos, que pues, de entrada hay que decir, no son para nada una imagen fiel. No son una imagen fiel. No pueden serlo. No pueden serlo porque, asumiendo una visión simplista, hay un proceso de traducción, vamos a decirlo así, desde la realidad del lenguaje del mundo, es la energía que nos rodea, al lenguaje de las neuronas. Entonces hay un proceso, vamos a llamarlo así, de traducción, codificación. Por tanto, no tenemos ninguna razón para pensar que hay una imagen fiel y desde luego nadie espere que se le abra la cabeza y aparezca una fotografía tuya, por un caso de un perro que yo tuve. Pero oye, ¿por qué recuerdo unas cosas muy bien? Por ejemplo, oye, pasan los años y te prometo que aunque haya pasado 15 años sin montar en bicicleta, sigo sabiendo montar en bicicleta. Y en cambio me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el tío con el que cenaste ayer noche y tenías a tu derecha? Y no lo recuerdo. La explicación que da la ciencia a esto es que la memoria, aunque nosotros como humanos vivamos en una realidad supuestamente avanzada, la memoria esencialmente es un proceso de naturaleza adaptativa. Adaptativa quiere decir, desde el punto de vista evolutivo darwiniano, es un proceso que mejora nuestra supervivencia. La guardo porque me interesa. Entonces, ¿por qué se guardan las cosas? Porque tienen valor adaptativo. Oye, entonces las mujeres o los hombres tienen razón cuando dicen, te has olvidado de mi cumpleaños porque no te intereso. Bueno, pues es posible, es un tema delicado, pero la realidad es que uno recuerda aquellas cosas por las que tiene motivación. Hay veces que la gente dice, no me acuerdo de algo, pero es que te da igual. De todas formas no son funciones comparables. Montar en bicicleta no es lo mismo que recordar un nombre. Montar en bicicleta es una función que corresponde a los ganglios de la base y a otra estructura del cerebro cuyo deterioro a lo largo del tiempo y la conservación de esa memoria, que es una memoria de tipo motor, es distinto que una memoria de tipo verbal, cognitivo. Pero hay distintas memorias, Hay distintas memorias. Ese es el tipo de problemas que yo suscitaba al principio. Es que no tiene nada que ver una memoria procedural o motora, como dice José María, una memoria declarativa, es una memoria de actividades... Es más frágil. Digamos, automatizadas, como conducir un coche. Uno sabe apretar el embrague cuando toca y no lo tiene memorizado, lo tiene automatizado, conducir en bicicleta, toda una serie de procedimientos y no tiene nada que ver con el recuerdo de una palabra. Vosotros que habéis estudiado tanto el cerebro, ¿creéis que básicamente funcionamos de una manera automatizada, de la misma manera que la digestión o la respiración, o que hay mucho más de consciente en la manera de comportarnos? Digamos, se pone en la situación inconsciente todo aquello que ya está aprendido y almacenado, sea desde el punto de vista individual, por ejemplo, montar bicicleta no lo tiene uno que rememorar cada vez, o desde el punto de vista evolutivo, porque a la mayoría de personas les gusta el olor de la fresa, pongamos por caso, pero no sabe por qué. Eso se adquirió, eso ya es más de carga incluso de tipo genético. Y hay otros tipos de aprendizaje que uno lo adquiere, por ejemplo, a tocar el piano o a montar en bicicleta. Ahora, los procesos que son conscientes son aquellos de los cuales uno tiene una gran ignorancia y tiene que poner el esfuerzo mental, porque la actividad mental fundamentalmente es hacer algo sin hacerlo, es pensarlo y no hacerlo. O sea que incluso un aprendizaje motor requiere, cuando se está aprendiendo, poner la capacidad mental. Cuando uno aprende a conducir está allí con los, como se dice, con los 5 sentidos. Yo sigo sin saber dónde guardo eso, pero os voy a pasar el reportaje que han hecho nuestros biólogos y químicos sobre dónde guardamos las cosas en la memoria. And, I mean, let's think about what's actually happening when we lay down a memory.
Vamos a hablar de lo que pasa cuando se genera la memoria. Estoy ahora hablando contigo. Todas estas experiencias sensitivas que estoy teniendo, mis manos moviéndose, yo mirando tu cara enfrente de mí, oyendo mi voz, oyendo tu voz, todo esto está llegando al cerebro como patrones de impulsos nerviosos. Tú no existes. Existen los patrones de actividad nerviosa que mi cerebro experimenta. Y como sé que voy a recordar este momento, es evidente que hay algo que ha tenido que cambiar en mi cerebro. Mi cerebro será distinto mañana de como es hoy por el hecho de tener el recuerdo de esta conversación. El estar hablando contigo ha producido unos patrones de actividad neuronal, de impulsos nerviosos. Son estos los que provocan cambios en mi cerebro a través de vías nerviosas, a través de sinapsis. La información se almacena en el cerebro en las sinapsis, que son las conexiones entre las células nerviosas. Ya desde las primeras observaciones de Cajal, a principios del siglo XX, se vio que no podía ser en otro lugar. El resto es hardware. Hay procesos nerviosos, impulsos nerviosos, que son mecanismos constantes, invariables. El mejor candidato eran las conexiones entre las células nerviosas, donde llega el impulso eléctrico y libera transmisores químicos que cruzan el espacio entre neuronas hasta alcanzar la neurona adjunta. Allí se desencadena entonces el impulso eléctrico. Es la transmisión sináptica, un proceso variable, cambiante. Así, las experiencias están codificadas en regiones particulares del cerebro, en determinadas redes, en forma de cambios en la fuerza de las transmisiones sinápticas de determinados conjuntos de sinapsis dentro de la inmensa red neuronal.